Cuando el gran filósofo Hegel murió, no dejó solo un legado, no, dejó un auténtico campo de batalla intelectual. Su sistema, que parecía tenerlo todo atado y bien atado, se hizo añicos. Y de esas grietas, de esos escombros, iba a surgir uno de los pensadores más revolucionarios de la historia, Karl Marx. Hoy vamos a recorrer precisamente ese camino, el que va de Hegel a Marx. Pues sí, todo arranca en 1831. Muere Hegel y, con él, la sensación de que existía una filosofía que lo explicaba todo, un edificio conceptual perfecto. Pero ¿qué pasó? Que en cuanto él no estuvo, ese edificio se resquebrajó. Sus propios seguidores empezaron a señalar las grietas, a discutir, y lo que era un legado se convirtió en una lucha por su interpretación. Y es que la clave de todo este lío estaba en el propio Hegel, en su ambigüedad. A ver, por un lado, su famosa idea de que todo lo real es racional sonaba a justificar el mundo tal cual era, ¿verdad? Como si todo estuviera bien porque era el resultado de la razón. Pero por otro lado, su método, la dialéctica, nos dice justo lo contrario, que la historia es un conflicto constante, una superación de contradicciones, que nunca se detiene. Entonces la pregunta era inevitable. ¿La filosofía está para aplaudir el presente o para empujarnos a superarlo? Y claro, esa pregunta partió a sus discípulos en dos bandos irreconciliables. De esa tensión nacieron las dos corrientes que iban a marcar las siguientes décadas, los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda. La división no podía ser más clara. En una esquina, los hegelianos de derecha, más conservadores. Para ellos, la filosofía servía para comprender y legitimar el orden existente, el Estado prusiano incluido. En la otra esquina, los de izquierda. Ellos vieron en Hegel un arma, una herramienta revolucionaria. Su objetivo no era solo comprender el mundo, que va, era transformarlo, usar la filosofía para criticarlo todo, el Estado, la religión, el poder. Este grupo de la izquierda, conocidos como los jóvenes hegelianos, se tomaron muy en serio lo del cambio. Si la historia está siempre en movimiento, razonaron, entonces no hay nada sagrado. Ninguna institución es intocable, ni el Estado ni la Iglesia. Todo a la hoguera de la crítica filosófica. Y bueno, aquí es donde entra en escena una figura que va a darle una vuelta de tuerca a todo este debate. Hablemos de Ludwig Feuerbach, porque él va a llevar la crítica de los jóvenes hegelianos a un territorio completamente nuevo. Y ¡boom! Aquí está su bomba intelectual. Feuerbach le da la vuelta por completo a la teología. No es Dios quien nos crea a su imagen y semejanza, dice él. Somos nosotros los que creamos a Dios proyectando nuestras mejores cualidades en un ser imaginario. Una idea absolutamente radical para la época. El proceso que describe es lo que él llama alienación religiosa. Es bastante sencillo de entender. Partimos de nuestras cualidades más potentes, la razón, el amor, la voluntad. Segundo, en vez de cultivarlas en nosotros, las proyectamos fuera, en un ser ideal que llamamos Dios. Tercero, al hacer eso, nos empobrecemos, nos hacemos pequeños, nos sometemos a algo que hemos creado nosotros mismos. ¿La solución de Feuerbach? Pues recuperar lo que es nuestro, devolverle al ser humano la grandeza que le regaló a los dioses. Y con esta idea, Feuerbach rompe de forma brutal con el idealismo de Hegel. El protagonista de la historia ya no es un espíritu abstracto que se despliega en el tiempo, no. Ahora son los seres humanos de carne y hueso, con sus necesidades y su cuerpo. Este giro hacia el materialismo, esa va a ser la pieza clave que luego recogerá Marx. Pero ojo, que el mundo no era solo un debate de filósofos alemanes. Mientras ellos discutían sobre el espíritu y la materia, en Francia e Inglaterra, la revolución industrial estaba creando una realidad social durísima, llena de miseria. Y de ahí, de esa realidad, nació otra corriente de pensamiento crítico. Estamos hablando de pensadores como Saint-Simon, Fourier o Owen. Ellos vieron la explotación de la nueva clase obrera y soñaron con otras sociedades. Sociedades más justas, cooperativas, casi idílicas. El problema, y por eso se les llamó utópicos, es que sus planes eran eso, sueños. Diseñaban mundos perfectos sobre el papel, pero sin un análisis realista de cómo llegar a ellos desde el mundo en el que vivían. Y es justo en este cruce de caminos donde aparece Karl Marx. Él va a ser el gran sintetizador. Va a coger los hilos de estas tres grandes tradiciones, la filosofía alemana de Hegel, la crítica materialista de Feuerbach y la crítica social de los socialistas utópicos, para tejer algo completamente nuevo. Es que la genialidad de Marx fue precisamente esa, hacer de chef intelectual. De Hegel cogió el motor, la dialéctica, esa idea de que la historia avanza por conflictos. De Feuerbach, la base, el materialismo, y un concepto clave, la alienación. Y de los socialistas, el objetivo, la crítica de las injusticias y la necesidad de buscar una alternativa. Pero Marx no se limitó a mezclar ingredientes. Aquí viene su jugada maestra. Coge el concepto de alienación de Feuerbach, pero lo baja del cielo a la tierra.
Para Marx, el problema gordo no es la alienación religiosa, eso es solo un síntoma. La alienación fundamental, la raíz de todo, ocurre en la vida real, en el trabajo. El obrero está alienado de lo que produce, de su propia actividad y hasta de sus compañeros. O sea, lo que Marx hace es una transformación total. La dialéctica de Hegel, que era sobre ideas, la convierte en una dialéctica materialista, sobre la economía. La crítica de Feuerbach, que era un poco abstracta, la enfoca en las estructuras sociales concretas. Y la búsqueda de los socialistas, que era un sueño, intenta convertirla en una ciencia, en un plan para el cambio social. El resultado de todo esto es un viaje intelectual vertiginoso. Pensemos que en apenas un par de décadas la filosofía europea pasó de ser una herramienta para justificar el orden a ser un martillo para criticarlo, de hablar del espíritu a hablar de la materia y, lo más importante, de la simple contemplación del mundo a una llamada urgente a su transformación. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La misma que movió todo este debate y que la verdad sigue muy viva hoy. ¿Para qué sirve pensar? ¿Cuál es el propósito de la filosofía? ¿Debe limitarse a darnos un mapa para entender dónde estamos o tiene la obligación de darnos herramientas para construir un lugar distinto? Una cuestión que desde luego marcó a fuego todo el camino que va de Hegel a Marx.